Al principio nadie lo tomó en serio. Eran solo comentarios dispersos en foros nocturnos, publicaciones perdidas entre teorías conspirativas y relatos de insomnio. Personas de diferentes países, diferentes edades, diferentes vidas, describiendo exactamente lo mismo. Despertaban a las 2:13 de la madrugada. No 2:12. No 2:14. Exactamente 2:13. Sin alarma, sin ruido, sin motivo aparente. Simplemente abrían los ojos como si algo los hubiera llamado desde el interior de sus propios pensamientos. Algunos decían sentir una presión en el pecho, una sensación eléctrica recorriendo la piel, como si el aire estuviera cargado de estática invisible. Otros hablaban de un silencio antinatural, un silencio tan profundo que parecía absorber incluso el sonido de su propia respiración. Pero lo que realmente los aterrorizaba no era despertarse, era mirar el reloj. Las pantallas digitales marcaban 2:13 y no cambiaban. Los números rojos permanecían fijos, inmóviles, congelados. 47 segundos exactos. Siempre 47. Algunos comenzaron a contarlos, incrédulos al principio, convencidos de que era una percepción alterada por el sueño. Pero no. Siempre eran 47 segundos exactos antes de que el tiempo volviera a moverse como si nada hubiera ocurrido. Y durante esos 47 segundos, algo más sucedía. Muchos describieron la misma sensación. No estaban solos. Aunque la habitación estuviera vacía, aunque la puerta estuviera cerrada, aunque vivieran solos en un apartamento en el piso 20, sentían una presencia, no necesariamente visible, pero palpable, como si alguien estuviera parado en algún rincón oscuro observándolo sin parpadear. Una mujer en Buenos Aires escribió que durante la pausa escuchaba un leve zumbido, bajo y constante, como el sonido lejano de una maquinaria gigante funcionando bajo la tierra. Un hombre en Madrid aseguró que el reflejo de su televisor apagado mostraba una silueta detrás de durante esos segundos, pero cuando giraba la cabeza no había nada. Un estudiante en Ciudad de México afirmó que una noche intentó moverse mientras el reloj estaba detenido, y no pudo. Su cuerpo no respondía. Sus músculos estaban rígidos. Solo sus ojos podían moverse. Y en esos segundos, juró haber visto una sombra deslizarse por el techo como si caminara boca abajo, lenta, deliberada, consciente de que la estaba mirando. Los escépticos hablaron de parálisis del sueño, de sugestión colectiva, de histeria digital amplificada por redes sociales. Pero había un detalle que nadie pudo explicar. Personas que no usaban redes sociales, personas mayores sin acceso a Internet, niños pequeños, incluso individuos en zonas rurales sin conexión eléctrica constante. Todos describían la misma hora, 2:13, y todos coincidían en la misma duración, 47 segundos. Cuando algunos decidieron hacer pruebas, las cosas se volvieron aún más inquietantes. Un grupo de 4 amigos colocó cámaras en su habitación para grabar la supuesta pausa. Programaron relojes analógicos y digitales. Configuraron grabaciones de audio. Aquella noche, a las 2:13, todos despertaron al mismo tiempo. Lo recordaban claramente. Contaron mentalmente los segundos. Sintieron la presión, el silencio, el zumbido, pero al revisar las grabaciones, nada parecía fuera de lo normal. El tiempo fluía sin interrupciones en el video. Los relojes no se detenían. No había pausa. No había silencio extraño. Era como si la detención solo existiera para quienes estaban conscientes durante ella. Entonces apareció el detalle más perturbador. Algunos comenzaron a notar cambios después de experimentar la pausa varias noches seguidas. Pequeños cambios al principio. Objetos ligeramente movidos del lugar. Puertas que recordaban haber cerrado pero estaban entreabiertas. Luces encendidas que juraban haber apagado. Uno de los testimonios más inquietantes vino de un hombre que vivía solo en un apartamento antiguo. Después de semanas despertando a las 2:13, encontró una marca en la pared de su habitación, justo frente a su cama. No recordaba haberla visto antes. Era una línea delgada, vertical, casi como si alguien hubiera apoyado algo afilado y lo hubiera deslizado lentamente hacia abajo. Cada noche siguiente, la línea parecía alargarse unos milímetros más, siempre durante los 47 segundos invisibles. Algunos decidieron no volver a mirar el reloj. Se cubrían con la manta. Cerraban los ojos con fuerza. Intentaban fingir que nada ocurría, pero incluso sin mirar, sabían cuándo empezaba. El aire cambiaba. El mundo se volvía más denso. El silencio se transformaba en algo pesado, casi líquido.
Y en más de una ocasión, varios afirmaron escuchar algo nuevo: respiración. No la suya. Otra respiración. Lenta, controlada, muy cerca. Como si alguien estuviera inclinado sobre la cama esperando que abrieran los ojos. Lo más inquietante no era la pausa en el tiempo. Era la creciente sensación de que esos 47 segundos no eran un error, sino una oportunidad, una ventana, un intervalo en el que algo podía moverse libremente mientras el resto del mundo permanecía congelado. Y solo aquellos que despertaban podían percibirlo. Pero la pregunta más aterradora surgió semanas después, cuando alguien hizo un descubrimiento inesperado. Si el tiempo realmente se detenía para todos, ¿por qué solo algunos despertaban? ¿Qué tenían en común? ¿Por qué ellos? Y lo más importante, ¿qué ocurría exactamente durante esos 47 segundos que nadie podía registrar, medir o probar? Porque si el tiempo se detenía y algo se movía dentro de esa pausa, entonces eso significaba que no estaba sujeto a las mismas reglas que nosotros. Y si no compartía nuestras reglas, tal vez tampoco compartía nuestras limitaciones. Y esa noche, exactamente a las 2:13, más personas que nunca abrieron los ojos al mismo tiempo. Lo que comenzó como testimonios aislados pronto se convirtió en una obsesión colectiva para quienes despertaban a las 2:13. Ya no era solo miedo, era necesidad de entender. Algunos comenzaron a registrar cada detalle: temperatura de la habitación, posición del cuerpo al dormir, fase lunar, actividad eléctrica en el vecindario. Querían encontrar un patrón. Y lo encontraron, pero no era el que esperaban. La primera coincidencia inquietante fue que todos los despiertos habían experimentado una pérdida significativa en su vida durante los últimos 3 años. Una muerte cercana, un accidente, una traición devastadora, un momento exacto que dividió su existencia en un antes y un después. No parecía relevante al principio, hasta que alguien hizo una pregunta simple. ¿Y si no es la hora la que los despierta, sino algo conectado a ese momento de ruptura? Un profesor de matemáticas en Lisboa decidió analizar la cifra 2:13. En formato de 24 horas era 2:13. Convertido en minutos desde medianoche, eran 133 minutos. Y 133 no parecía especial, hasta que notó algo más: 2 más 13 es 15. Y 4 más 7, los segundos que duraba la pausa, también es 11. 15 y 11. El profesor descubrió que exactamente 15 años y 11 días antes de su primera experiencia, había ocurrido el accidente en el que murió su hermano menor. Cuando compartió esto en un foro privado, otros comenzaron a calcular fechas. Y uno tras otro, encontraron coincidencias imposibles de ignorar. Para algunos era 15 años y 11 meses. Para otros 15 años y 11 semanas. Siempre esa combinación. 15 y 11. Como si 2, 13 y 47 no fueran números aleatorios, sino marcadores. Pero el patrón más perturbador no estaba en el pasado, estaba en el presente. Varias personas decidieron hacer algo diferente durante la pausa. En lugar de quedarse inmóviles, intentaron pensar en un recuerdo específico de su pérdida, concentrarse en él con toda su fuerza. Lo que ocurrió después cambió todo. Una mujer en Bogotá afirmó que, durante los 47 segundos, la habitación dejó de sentirse sólida. Las paredes parecían vibrar levemente, como si fueran una proyección inestable. Frente a su cama, durante apenas un instante, vio la silueta de su padre fallecido. No era una aparición clara. Era más bien una distorsión con forma humana. Pero estaba allí. Y lo más aterrador no fue verlo, fue que la figura también parecía verla a ella. En Toronto, un hombre decidió extender la mano hacia la oscuridad mientras el reloj estaba detenido. Sintió algo. No aire, no vacío, algo tibio, algo que reaccionó al contacto. Retiró la mano antes de que el tiempo volviera a moverse, y cuando las manecillas avanzaron otra vez, encontró una marca roja en su palma, como si algo hubiera presionado desde el otro lado. Los científicos que comenzaron a escuchar estas historias sugirieron episodios de microsueño, alucinaciones hipnagógicas, sincronización circadiana alterada, explicaciones racionales, necesarias, pero ninguna respondía a una pregunta clave. ¿Por qué las experiencias estaban evolucionando? Porque estaban cambiando. Al principio solo era la pausa, luego la presencia, después las sombras. Ahora había interacción, contacto, respuesta. Era como si aquello que existía dentro de los 47 segundos estuviera aprendiendo, adaptándose, comprendiendo que estaba siendo observado, y tal vez comprendiendo también que podía observar de vuelta.
Una psicóloga en Berlín realizó entrevistas privadas a 12 personas afectadas. Encontró algo escalofriante. Todos describían la sensación de que la pausa no era un vacío, sino un espacio ocupado, como si el tiempo no se detuviera, sino que cambiara de dueño, como si durante esos 47 segundos algo más tomara el control del flujo. La teoría más extrema surgió en un grupo cerrado que decidió investigar registros históricos. Buscaron referencias a despertares colectivos en horarios específicos, y encontraron algo enterrado en documentos antiguos del siglo XVII. Un manuscrito que hablaba de la hora partida, un momento en que el mundo quedaba suspendido para permitir que los observadores cruzaran el velo. El texto describía exactamente lo mismo: un minuto incompleto, una sensación de presión en el aire, y la advertencia de no abrir los ojos durante la interrupción. La duración mencionada era diferente, pero el concepto era idéntico: una hora invisible. Entonces alguien hizo el descubrimiento más aterrador hasta ese momento. Una joven ingeniera decidió colocar un reloj mecánico antiguo, completamente desconectado de cualquier red eléctrica, junto a un contador digital independiente alimentado por batería aislada. A las 2:13, ambos parecieron detenerse ante sus ojos. Ella contó los 47 segundos. Sintió la presencia detrás de su silla. Escuchó el zumbido más fuerte que nunca. Pero cuando revisó la grabación al día siguiente, el contador digital no mostró interrupción alguna. Sin embargo, el reloj mecánico tenía un retraso acumulado de exactamente 47 segundos respecto al horario oficial. No aparecía en el video. No podía verse el momento en que se detuvo. Pero el desfase estaba ahí. Eso cambió todo, porque significaba que la pausa no era solo percepción. Algo físico estaba ocurriendo, algo que no podía capturarse directamente, pero que dejaba una huella mínima, una cicatriz en la continuidad. Y esa noche, cuando el reloj marcó las 2:12 y los segundos comenzaron a acercarse, miles de personas en diferentes partes del mundo sintieron algo nuevo. No era solo la presión habitual, era anticipación, como si aquello dentro de los 47 segundos también estuviera esperando, preparándose. Y justo antes de que el reloj cambiara a 2:13, varios escucharon algo que nunca antes había ocurrido. 3 golpes, lentos, precisos, desde el interior de la pared. Los 3 golpes no fueron un sonido aislado. No fueron imaginación amplificada por el miedo. No fueron tuberías, ni madera expandiéndose, ni vecinos nocturnos. Porque esa misma noche, exactamente a las 2:13, en distintos países, en distintas ciudades, en habitaciones separadas por océanos, los mismos 3 golpes resonaron dentro de las paredes. Lentos, deliberados, espaciados con precisión casi matemática. Tac, tac, tac. Y después, la pausa. Los 47 segundos comenzaron como siempre. El aire se volvió pesado, el silencio absoluto, el mundo suspendido en un instante imposible. Pero ahora había algo más. Los que despertaban no solo sentían la presencia, sentían intención. Un ingeniero de sonido en Seúl logró reaccionar por instinto. La noche anterior había dejado una grabadora analógica funcionando, no para captar la pausa, ya sabía que no quedaba registrada, sino para detectar cualquier anomalía antes o después. A la mañana siguiente, al revisar el audio, encontró algo que heló su sangre. Justo antes de las 2:13, se escuchaban claramente los 3 golpes. No eran sutiles, no eran ambiguos, eran reales. Pero lo más perturbador era lo que ocurría después. Durante exactamente 47 segundos, el audio no estaba en silencio. Estaba saturado por una frecuencia baja, casi imperceptible al oído humano normal. Una vibración constante, profunda, como el sonido de una maquinaria gigantesca funcionando en otro plano. No se oía conscientemente durante la pausa, pero estaba allí, grabada. Cuando compartió el archivo con otros afectados, varios técnicos analizaron la frecuencia. Coincidía en todos los casos. No importaba el país, no importaba el equipo. Siempre la misma vibración. 11 Hertz, una frecuencia asociada, según estudios neurológicos, a estados alterados de conciencia. Pero esto no era inducido, no era voluntario, era impuesto. Esa noche, algunos decidieron responder. A las 2:12, permanecieron despiertos, con el corazón acelerado, esperando. Cuando llegaron los 3 golpes desde la pared, uno de ellos, un estudiante de arquitectura en Santiago, golpeó de vuelta, 3 veces, con la misma pausa entre cada golpe. El silencio posterior fue más denso que nunca.
La presión en el aire aumentó tanto que describió la sensación como estar bajo agua profunda. El reloj marcó 2:13. Los números se congelaron. El mundo se detuvo. Y entonces ocurrió algo diferente. Hubo una respuesta. Desde dentro de la pared. 3 golpes. Más fuertes. Más cerca. No eran eco. No eran repetición. Eran respuesta. Durante los 47 segundos, el estudiante no pudo moverse. No por parálisis, sino porque algo lo sostenía. No physicament. Era una inmovilidad interna, como si su voluntad hubiera sido suspendida. Frente a él, la pared comenzó a vibrar levemente. No se agrietó, no se rompió. Simplemente pareció volverse menos sólida, como si fuera una superficie delgada separando dos espacios superpuestos. Y detrás de esa superficie, algo proyectaba sombra. No forma clara, no rostro definido. Solo una densidad oscura que se movía con lentitud, consciente de estar siendo observada. En Londres, una mujer decidió grabar en video justo antes de la hora señalada. A las 2:13, la imagen no mostró pausa alguna, pero durante la revisión cuadro por cuadro, encontró algo imposible. En un solo frame, uno que no recordaba haber visto conscientemente, aparecía una silueta detrás de ella. No estaba en el siguiente cuadro, ni en el anterior. Solo uno, exactamente a las 2:13 y 23 segundos según el código digital. Y el archivo tenía una anomalía. Faltaban 47 segundos completos de metadatos, como si hubieran sido borrados sin dejar rastro. La comunicación no era casual, era progresiva. Algunos comenzaron a notar que los golpes cambiaban. Ya no eran siempre 3. Una noche fueron 2. Otra noche 4. Alguien sugirió que podría tratarse de código Morse. Intentaron traducir los patrones. Lo que obtuvieron no fue una palabra clara, sino algo más inquietante. Una secuencia repetida que, interpretada fonéticamente, se aproximaba a una sola idea. Abrir. ¿Abrir qué? ¿Abrir cómo? Esa noche, exactamente a las 2:13, varios decidieron hacer lo impensable. En lugar de quedarse en la cama, se levantaron antes de que la pausa comenzara. Se colocaron frente a la pared desde donde provenían los golpes. Cuando el reloj cambió y el mundo se congeló, apoyaron la mano sobre la superficie sólida. Y la sintieron diferente. No fría, no rígida, flexible, como una membrana bajo tensión. Y al presionar ligeramente, la mano atravesó. No complementé. Solo unos centímetros, pero lo suficiente para sentir que al otro lado no había vacío. Había temperatura, movimiento, algo que retrocedió al contacto. El tiempo volvió a fluir de golpe. 2:14. La pared estaba intacta, pero en la piel de quienes tocaron la superficie quedó una marca. No roja como antes. No superficial. Era un patrón leve bajo la piel, como si pequeñas líneas oscuras se hubieran dibujado desde dentro hacia afuera. Líneas que no desaparecieron al día siguiente. Los expertos comenzaron a intervenir. Neurólogos, físicos teóricos, ingenieros en sistemas temporales. Ninguno podía explicar por qué solo algunas personas experimentaban la pausa, pero encontraron algo en común más profundo que la pérdida emocional. Todos los afectados habían experimentado, en el momento de su trauma pasado, una sensación específica. Haber deseado que el tiempo se detuviera. Un deseo intenso, desesperado, que el momento no avanzara, que el accidente no ocurriera, que la llamada no llegara, que la puerta no se cerrara. Y ahora, cada noche, el tiempo sí se detenía, pero no para salvarlos, sino para algo más. Esa madrugada, justo antes de que los 47 segundos terminaran, varios escucharon algo nuevo. No golpes, no vibración, no respiración. Una voz, no externa, interna, clara, una sola frase, susurrada directamente en la mente. Ahora ustedes pueden cruzar. Y por primera vez, algunos no sintieron miedo, sintieron curiosidad. La primera vez que alguien intentó cruzar fue un error, o al menos eso pensaron después. Durante semanas habían debatido en foros privados, intercambiando teorías, patrones, anomalías. Pero tras escuchar la frase, ahora ustedes pueden cruzar, algo cambió en el tono de las conversaciones. El miedo comenzó a mezclarse con determinación. Si aquello dentro de los 47 segundos podía comunicarse, si respondía a los golpes, si la pared se volvía permeable, entonces no era solo una presencia, era un umbral.
El estudiante de arquitectura en Santiago fue primero en admitir que quería intentarlo de verdad. No solo tocar la superficie. No solo introducir la mano unos centímetros. Cruiser complemente. Desaparecer durante la pausa y ver qué había del otro lado antes de que el tiempo volviera a fluir. Los demás intentaron disuadirlo. Nadie sabía qué ocurriría si el reloj marcaba 2:14 mientras él no estuviera completamente aquí. Pero la curiosidad era más fuerte que la prudencia. Y en el fondo, todos querían saber. Se preparó como si fuera un experimento científico. Cámaras desde varios ángulos. Sensores de movimiento. Micrófonos de alta sensibilidad. Un reloj atómico portátil sincronizado con servidores internacionales. Todo dispuesto para captar cualquier alteración. A las 2:12 ya estaba de pie frente a la pared. Respiración controlada. Mano extendida. Los otros participantes observaban la transmisión en tiempo real desde distintos países, sus propios relojes acercándose a la hora invisible. Los 3 golpes resonaron. Tac, tac, tac. El aire se volvió denso al instante. La presión en los oídos. El silencio absoluto. 2:13. El mundo se congeló. Pero esta vez, él no dudó. Apoyó ambas manos sobre la pared y empujó. La superficie cedió como una membrana elástica. No se rompió. Se abrió alrededor de su cuerpo como agua espesa. Primero los brazos, luego la cabeza, el torso. Durante una fracción de segundo, su figura quedó suspendida entre 2 estados, mitad visible, mitad distorsionada. Y entonces desapareció por completo del lado visible de la habitación. En las transmisiones, las cámaras no registraron interrupción en el tiempo. Para los dispositivos, él simplemente se inclinó hacia adelante. Y en el siguiente cuadro ya no estaba. No había corte, no había glitch, solo ausencia. Del otro lado, sin embargo, el estudiante no experimentó oscuridad. No fue vacío, no fue muerte, fue expansión. Un espacio que no obedecía perspectiva convencional. No había arriba ni abajo definidos. La luz no provenía de una fuente específica. Parecía emerger del entorno mismo, un resplandor tenue y grisáceo que revelaba estructuras imposibles. Formas que parecían edificios plegados sobre sí mismos, superficies curvas que vibraban levemente como si respiraran. Y el sonido. El sonido era la misma frecuencia baja, 11 hercios, pero ahora perceptible, envolvente, como el latido de algo inmenso. No estaba solo. Las sombras que antes solo se insinuaban detrás de la pared ahora tenían contorno. No cuerpos sólidos, sino densidades variables en el aire. Algunas más altas que él. Otras apenas siluetas flotantes. No tenían ojos visibles, pero sabía que lo observaban. No con curiosidad, con evaluación. Intentó hablar, pero el sonido no salió como voz. Fue pensamiento proyectado. Y la respuesta llegó de la misma manera. No palabras formadas, sino comprensión directa. Imágenes insertadas en su mente, momentos congelados. Accidentes suspendidos justo antes del impacto. Puertas detenidas a medio cerrar. Llamadas telefónicas a punto de sonar. Instantes donde el tiempo parecía haber sido retenido artificialmente. Entendió algo aterrador. Ellos no estaban entrando en nuestro mundo durante los 47 segundos. Nosotros estábamos entrando en el suyo. La pausa no era una detención universal. Era una superposición. 2 flujos temporales coexistiendo brevemente. Y aquellos que habían deseado que el tiempo se detuviera en el momento de su trauma, habían creado una resonancia. Una grieta, una afinidad con ese otro flujo. Mientras tanto, en el lado visible, el reloj avanzaba. 2:13. 2:13. Los 47 segundos se acercaban a su fin. Dentro del espacio superpuesto, una de las entidades se aproximó más que las otras. Su forma vibró con mayor intensidad. Y entonces proyectó una sensación que no era hostilidad, pero tampoco benevolencia. Era necesidad. Como si la existencia misma de ese plano dependiera del contacto. Una nueva comprensión inundó su mente. Cada vez que alguien despertaba a las 2:13, el vínculo se fortalecía. Cada vez que tocaban la pared, el umbral se volvía más estable. Y si suficientes cruzaban, la superposición dejaría de ser temporal. El estudiante sintió algo aferrarse a su brazo. No dolor, anclaje. La membrana detrás de él comenzó a tensarse, como si el límite estuviera a punto de cerrarse. Intentó retroceder, pero la entidad no lo soltaba. No era agresión, era desesperación. Y entonces escuchó algo que no esperaba.
Desde el otro lado, desde su habitación. Golpes. 3 golpes. Alguien más había decidido intentar cruzar al mismo tiempo. El tirón se intensificó. El espacio vibró. Las estructuras se distorsionaron. Por primera vez, el entorno perdió estabilidad. Las entidades cambiaron su frecuencia, volviéndose más densas, más definidas. El reloj marcó 2 horas 13 minutos y 46 segundos. Un último impulso de voluntad lo atravesó. Recordó el momento exacto de su pérdida, el instante que había deseado congelar para siempre, y comprendió que ese deseo había sido la llave. No debía quedarse. Empujó hacia atrás con toda su fuerza mental. La membrana cedió abruptamente. Su cuerpo reapareció en la habitación justo cuando el reloj cambió a 2:14. El tiempo volvió. El aire se alivianó. Las cámaras seguían grabando. Y él estaba en el suelo, jadeando. Pero algo más estaba allí también. Una sombra, apenas perceptible, adherida a la esquina del techo. No cruzó completamente, pero algo sí lo hizo. Y esa noche, por primera vez, la pausa no terminó exactamente a los 47 segundos. Duró 49. Las primeras veces que alguien midió más de 47 segundos, pensaron que era un error humano. La mente alterada por el miedo puede expandir o comprimir la percepción del tiempo. Pero cuando los reportes comenzaron a coincidir, 49 segundos, luego 52, luego 58, la negación dejó de ser una opción. Algo estaba cambiando. Y no era gradual, era progresivo. Después del intento de cruce del estudiante Santiago, el patrón se volvió inestable. Aquella noche, decenas de personas reportaron que la pausa no terminó exactamente cuando debía. El reloj volvió a moverse, pero la sensación de superposición permaneció unos instantes más, como si las dos realidades ya no encajaran perfectamente a separarse. Algunos describieron una ligera resaca temporal, objetos vibrando apenas un segundo después de las 2:14, sombras que tardaban en alinearse con la luz, una sensación de eco en los movimientos cotidianos. Los investigadores independientes que seguían el fenómeno comenzaron a comparar datos. Los desfases en relojes mecánicos ahora variaban. Antes era exactamente 47 segundos. Ahora no era preciso. 49, 51, 56. El reloj atómico portátil del experimento en Santiago registró una microdesincronización acumulativa imposible según estándares físicos conocidos. No era suficiente para alterar calendarios, pero sí suficiente para confirmar que algo medible estaba ocurriendo. Entonces ocurrió el primer caso de desaparición. Un hombre en Varsovia, participante activo en los foros privados, anunció que esa noche intentaría cruzar por completo. No tocar. No asomarse. Cruiser. A las 2:13 comenzó la transmisión en vivo desde su apartamento. Los 3 golpes resonaron con claridad en el micrófono. La pausa inició. Él caminó hacia la pared sin dudar. Colocó ambas manos. Su figura comenzó a distorsionarse como si estuviera sumergiéndose en agua espesa. Y en el siguiente instante, ya no estaba. El reloj marcó 2:14. Pero él no regresó. Las cámaras no captaron interrupciones. No hubo cortes. No hubo edición. Simplemente dejó de existir en el encuadre. La transmisión continuó mostrando una habitación vacía durante horas. La policía encontró el apartamento intacto, sin señales de violencia, sin ventanas abiertas, sin rastro físico de salida. Esa noche, la pausa duró 61 segundos para muchos. El número ya no era 47. Y entonces comenzaron los sueños. Aquellos que despertaban a las 2:13 comenzaron a experimentar algo nuevo al volver a dormir. Sueños vívidos, coherentes, compartidos. No eran pesadillas caóticas. Eran lugares específicos. El mismo espacio expansivo descrito por el estudiante en Santiago. Las mismas estructuras plegadas. La misma luz gris sin fuente definida. Y en el centro de ese paisaje imposible, una silueta humana reconocible. El hombre desaparecido. No estaba intacto. Su forma parecía parcialmente integrada al entorno, como si su cuerpo fuera una interfaz entre ambas realidades. Sus movimientos eran lentos, fragmentados, pero su rostro, o algo equivalente a él, transmitía conciencia. En los sueños, no hablaba con palabras. Transmitía urgencia. La comprensión se volvió inevitable. Cada cruce debilitaba la frontera. Cada contacto prolongaba la superposición. Y el otro plano no estaba intentando invadir, estaba intentando estabilizar la conexión. A las 2:13 de la noche siguiente, los golpes cambiaron de patrón.
No fueron 3. Fueron continuos. Un ritmo acelerado, insistente, casi desesperado. Durante la pausa, algunos escucharon lo que parecía un coro lejano, como múltiples frecuencias superpuestas intentando sincronizarse. La presión en el aire fue tan intensa que varios sufrieron sangrado nasal leve. Otros reportaron que los dispositivos electrónicos comenzaron a fallar durante el día, no solo durante la hora invisible. El fenómeno ya no estaba contenido en 47 segundos. Se estaba filtrando. Los físicos teóricos involucrados comenzaron a plantear una hipótesis radical. Si dos flujos temporales estaban superpuestos brevemente cada noche y uno de ellos carecía de la misma estabilidad lineal que el nuestro, entonces la interacción repetida podría estar creando una resonancia acumulativa, como dos ondas que, al sincronizarse, amplifican su amplitud. En términos simples, el puente estaba ensanchándose. Y algo más quedó claro. No todos despertaban por azar. En las últimas noches, personas que jamás habían experimentado la pausa comenzaron a hacerlo. Sin trauma previo, sin deseo consciente de detener el tiempo. El grupo estaba creciendo. La selección ya no dependía solo del pasado, dependía del presente. Esa noche, cuando el reloj marcó 2:12, miles sintieron una anticipación distinta. No era miedo, no era curiosidad, era una especie de llamada gravitacional, como si la pausa los atrajera activamente. Los golpes comenzaron antes de tiempo, a las 2:12 y 47 segundos. La pausa inició a las 2 hours 12 minutes and 59 seconds. El reloj se congeló antes de alcanzar 2:13. Y esta vez, no fueron 61 segundos. Fueron 73. Durante esos 73 segundos, la membrana dejó de estar limitada a una pared específica. Algunos vieron ondulaciones en el aire en medio de la habitación. Otros observaron grietas de distorsión suspendidas como cortes verticales en el espacio. Y en varios lugares del mundo, más de una persona en la misma casa despertó al mismo tiempo. Ya no era individual, era colectivo. Cuando el tiempo volvió a fluir, las noticias comenzaron a circular. Fallos eléctricos sincronizados en distintas ciudades. Cámaras de seguridad con microdesfases. Relojes públicos retrasados exactamente 26 segundos acumulados en 3 días. El número 47 ya no era referencia, era origen. Y en los sueños compartidos de esa madrugada, el hombre desaparecido proyectó una nueva imagen, una cuenta regresiva. No en números humanos, pero inequívoca. El puente no solo se estaba ensanchando, se estaba preparando para permanecer abierto. La noche en que el tiempo no volvió a moverse comenzó como cualquier otra. A las 2:12, miles ya estaban despiertos, esperando la transición con una mezcla de ansiedad y resignación. Nadie hablaba ya de 47 segundos. Nadie fingía que era una anomalía pasajera. Era un evento, un fenómeno estructural, una fractura repetitiva en la continuidad del mundo. Los golpes comenzaron a las 2:12 y 40 segundos, esta vez desde múltiples direcciones. No solo paredes, suelo, techo, incluso desde dentro de los muebles. Un ritmo acelerado, superpuesto, imposible de contar. Y cuando el reloj cambió, 2:13, el mundo se detuvo. Pero esta vez no se sintió como una pausa. Se sintió como una transición. El aire no se volvió pesado. Se volvió translúcido. Las sombras no permanecieron inmóviles. Comenzaron a deslizarse libremente. La luz de la luna que entraba por las ventanas dejó de proyectarse en línea recta. Se curvaba, como si el espacio estuviera siendo reconfigurado suavemente. Y en lugar de silencio absoluto, la frecuencia profunda, los 11 hercios, ya no era un zumbido distante. Era una vibración total. El entorno entero parecía respirar al ritmo de algo inmenso. Pasaron 47 segundos, luego 60, luego 90. El reloj seguía marcando 2:13. Pero nadie sentía que el tiempo estuviera detenido. Sentían que estaba funcionando bajo otras reglas. Las membranas ya no estaban limitadas a paredes específicas. Aparecían como fracturas verticales en el aire, líneas temblorosas suspendidas en mitad de la habitación. Algunas eran delgadas como papel, otras lo suficientemente amplias como para atravesarlas sin dificultad. Y esta vez, las entidades no permanecieron al otro lado. Emergieron, no con violencia, no con agresión. Simplemente cruzaron como si la separación siempre hubiera sido artificial. Sus formas eran más definidas ahora, estructuras semihumanas, pero elongadas, con proporciones ligeramente desfasadas. No tenían rasgos faciales tradicionales,
pero en la superficie vibratoria donde debería haber ojos, se percibía dirección, atención, conciencia. En distintas ciudades, personas despertaron y vieron figuras en las esquinas de sus habitaciones. No Attic-Haven, no Takaban, solo observaban, y cuando alguien intentaba huir, descubrían que el resto del mundo seguía congelado. Autos detenidos en mitad de la calle, pájaros suspendidos en pleno vuelo, personas congeladas con el pie levantado a medio paso. Solo los despiertos podían moverse. Y ahora, también ellos. El estudiante de Santiago volvió a sentir la superposición completa. Pero esta vez no necesitó empujar la pared. El espacio frente a él se abrió espontáneamente. El otro plano ya no era un lugar distante. Se estaba alineando con el nuestro. Las estructuras plegadas eran visibles a través de ventanas que ya no mostraban cielo, sino superficies curvas vibrando suavemente. El horizonte parecía doblarse en ángulos imposibles. En los sueños compartidos, que ya no parecían sueños, sino continuidad consciente, el hombre desaparecido ya no estaba parcialmente integrado. Estaba completamente fusionado. Su cuerpo era una intersección, un nodo, y la comprensión final llegó sin palabras. No estaban invadiendo. Estaban sincronizando. El otro flujo temporal no era hostil, era incompleto, carecía de linealidad estable. Necesitaba puntos de anclaje. Conciencias humanas que desearon detener el tiempo habían creado grietas compatibles, puentes naturales, resonancias. Y ahora la resonancia había alcanzado masa crítica. El reloj en la pared seguía en 2:13, pero afuera, el cielo comenzó a oscurecerse más allá de la noche normal. No era ausencia de luz, era una reconfiguración del espacio mismo, como si la estructura geométrica del universo estuviera ajustando su superposición. Algunos intentaron resistirse, cerraron los ojos, se cubrieron, negaron la visión, pero ya no era opcional. Las entidades comenzaron a acercarse más. No tocaban con manos, tocaban con proximidad. Y cuando estaban lo suficientemente cerca, recuerdos emergían sin control. El momento exacto del trauma, el instante en que desearon que el tiempo se detuviera, la fracción de segundo antes del impacto, antes de la pérdida, antes del sonido irreversible. Y entonces entendieron. La pausa nunca fue un regalo, fue una invitación. El reloj finalmente cambió. No a 2:14, a 2:13 nuevamente. Reinició. La hora invisible no estaba extendiéndose, estaba repitiéndose. Un bucle. Pero no todos quedaron atrapados. Aquellos que no despertaron esa noche siguieron congelados, ajenos al cambio. Para ellos, nada había ocurrido todavía. Pero para los despiertos, el mundo ya no estaba alineado correctamente. Las líneas rectas no se sentían rectas. Los espejos reflejaban con un retraso casi imperceptible. Las sombras no siempre coincidían con la fuente de luz. Y entonces, por primera vez desde que todo comenzó, los golpes cesaron. No porque la comunicación terminara, sino porque ya no era necesaria. El puente estaba abierto, y la pregunta que flotaba en cada mente consciente no era si podrían regresar a la normalidad, sino si la normalidad había sido solo una fase previa a la sincronización. El reloj marcaba 2:13. Otra vez, la noche se volvió perpetua. Ya no había retorno, ni pausa, ni fragmento separado de la realidad. Las calles que antes se llenaban de luces eléctricas, de autos, de voces humanas, ahora eran escenarios estáticos de un mundo suspendido, pero parcialmente perceptibles solo para quienes habían despertado durante la hora invisible. Cada paso que daban los despiertos generaba ondas de distorsión que parecían expandirse más allá de sus propios cuerpos, tocando estructuras, edificios, árboles, y reflejándose en espejos con microfracturas que nunca antes habían existido. La frecuencia de 11 hercios, que antes vibraba bajo el umbral de la percepción, ahora resonaba dentro de sus cuerpos, alterando el sentido del tiempo, la gravedad, la luz, hasta la sensación misma de existencia. Los que habían intentado cruzar antes, los primeros pioneros, se dieron cuenta de que las entidades ya no eran sombras ni figuras lejanas. Eran nodos conscientes integrados con la memoria del tiempo. Cada ser despierto funcionaba como ancla, y cada recuerdo de trauma, de pérdida, el deseo inconsciente de detener el tiempo, se convertía en un hilo que unía los planos. La frontera había desaparecido. La membrana que dividía la hora invisible del mundo normal se había vuelto permeable, maleable y finalmente redundante.
Los edificios doblados y las formas imposibles que una vez parecieron pertenecer a otro plano ahora estaban visibles incluso para quienes miraban sin comprender completamente, flotando como estructuras arquitectónicas que se plegaban sobre sí mismas y vibraban con una especie de conciencia propia. El estudiante de Santiago comprendió que la hora invisible no era una anomalía pasajera. Era la evolución de un puente temporal que había dejado de ser temporal. Cada intento de cruzar, cada despertar, cada golpe, cada pensamiento intenso había ampliado la resonancia hasta que la superposición se volvió permanente. No era solo que el tiempo se detuviera. Era que había surgido una capa de realidad que coexistía sobre la nuestra, y ahora los despiertos eran los guardianes involuntarios de esa sincronía. Intentaron comunicarse, pero las palabras tradicionales no tenían sentido. La comprensión llegó por imágenes proyectadas en la mente, sensaciones que mezclaban emoción y lógica, recuerdos que no eran suyos y momentos suspendidos que nunca habían ocurrido. El primer contacto fue aterrador. Una de las entidades, aquella que había seguido al estudiante desde su primer cruce, tocó su conciencia directamente, no con agresión, sino con insistencia. Su forma se definía con mayor claridad. Parecía humana, pero al mismo tiempo fragmentada en múltiples capas que se movían ligeramente desfasadas, como un eco perpetuo de sí misma. La entidad proyectó emociones intensas, miedo, deseo, urgencia, comprensión. Y entonces una revelación se imprimió en la mente del estudiante. El mundo normal había sido solo un precursor, la hora invisible era ahora la realidad dominante, y aquellos que dormían o ignoraban la pausa no comprendían que habían quedado suspendidos en la fase anterior. Las calles, las casas, los parques, los ríos, todo el entorno cotidiano se transformó. Los árboles comenzaron a reflejar cicatrices que coincidían con heridas humanas, ramas que se retorcían como extremidades fracturadas, hojas que vibraban al ritmo de latidos imposibles, corteza que parecía oscilar entre colores que el ojo no podía registrar. Las entidades flotaban entre ellos, adaptándose a la forma de los objetos y la luz, a veces completamente translúcidas, a veces materializándose con detalles aterradores de anatomía humana incompleta. La humanidad ahora coexistía con fragmentos de otra realidad que parecía consciente, y la línea entre lo real y lo perceptual se había difuminado. El estudiante entendió que no podía volver atrás. No había retorno, porque 2:13 ya no era un momento. Era un estado. Cada hora que marcaba el reloj perpetuaba el puente. Cada movimiento, cada pensamiento intenso, cada miedo deseo de control, alimentaba la resonancia. Los despiertos comenzaron a notar que podían proyectar pequeñas alteraciones. Un objeto moviéndose ligeramente, un eco de sonido en un espacio donde no debería haberlo, destellos de luz donde no había lámparas. Era poder y peligro, libertad y terror. La frontera entre percepción y realidad se había transformado en materia maleable. Y entonces llegó la conciencia colectiva. Miles de personas conectadas por la experiencia compartida comenzaron a comprender que no estaban solos. La hora invisible los había alineado. Los recuerdos de trauma, los instantes de pérdida, la urgencia de detener el tiempo, todo se convirtió en un hilo común que tejía un tapiz de interacciones imposibles en el tiempo lineal. Las entidades ya no eran solo visitantes. Eran mensajeras, nodos de sincronización, guías que ayudaban a integrar la experiencia humana con la superposición de la realidad. Mientras la noche avanzaba eternamente, las entidades comenzaron a enseñar, no con palabras, sino con impresiones directas de conocimiento. Cómo la resonancia podía moldearse, cómo el tiempo podía curvarse, dilatarse o contraerse según la concentración consciente, cómo la memoria de los vivos podía interactuar con la memoria de la superposición. Y en ese aprendizaje aterrador, fascinante y brutal, el estudiante comprendió algo definitivo. La humanidad nunca volvería a experimentar un tiempo lineal. 2:13 ya no era un instante, sino un estado de ser, y aquellos que lo vivían ahora tenían la llave para moldear la continuidad del mundo. El reloj marcaba 2:13. Siempre 2:13. Pero ya no importaba. Los despertares, los golpes, las proyecciones, las entidades y los recuerdos formaban una nueva realidad consolidada. Lo que antes era un fenómeno aislado se convirtió en el marco estructural de la existencia. Los que estaban despiertos respiraban en sincronía con la frecuencia de la superposición. Los que dormían permanecían congelados en la fase previa, irrelevantes para la evolución de la realidad. Y la humanidad, para aquellos que comprendieron, nunca volvería a estar completa de la misma manera. La última conciencia, la del estudiante, se fundió con la resonancia, viendo a través de las capas de espacio y tiempo,
comprendiendo que cada interacción futura amplificaría o deformaría la hora invisible. Y la lección más oscura, la más definitiva, llegó. El tiempo ya no era humano. 2:13 se convirtió en permanente. Y lo que alguna vez fue un segundo pasajero, ahora era eterno. El mundo nunca regresó. Y en ese silencio absoluto, solo quedaban los despertares, los recuerdos, las entidades y la certeza de que la hora invisible había absorbido la realidad para siempre.